Escucha esto con mucha atención, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en CNN, no lo vas a encontrar en Fox News y ciertamente no lo van a admitir en una rueda de prensa del Pentágono. 220 soldados estadounidenses muertos en un solo día, eso es lo que Irán está afirmando. Y sí, el gobierno de los Estados Unidos lo está negando. Pero aquí está la pregunta que deberías hacerte ahora mismo. ¿Por qué el Pentágono lleva semanas manipulando sus propias cifras de bajas? ¿Por qué están borrando soldados heridos de sus listas oficiales sin dar ninguna explicación? ¿Por qué el presidente Trump insistió en que solo habían muerto 13 soldados varones cuando los propios registros del Departamento de Defensa confirman que 3 de los muertos son mujeres? Los números no mienten. Las personas que los controlan a veces sí. Y cuando un gobierno empieza a borrar a sus propios soldados de los registros oficiales, eso no es un error administrativo. Eso es un encubrimiento deliberado y nosotros merecemos saber la verdad. Muy bien, vamos a hablar de lo que realmente está pasando aquí porque esto es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. Y yo llevo décadas estudiando operaciones militares, inteligencia y la manera en que los gobiernos manipulan la narrativa en tiempos de guerra. Lo que está ocurriendo con la guerra entre los Estados Unidos e Irán en este momento, en abril de 2026, es uno de los episodios más alarmantes de desinformación oficial que he visto en mi vida. No lo digo con dramatismo, lo digo porque los hechos lo sostienen. Empecemos por el principio. El 1 de marzo de 2026, los Estados Unidos y el Estado de Israel lanzaron ataques coordinados contra Irán. Fue un ataque que llevaba meses preparándose en secreto, diseñado con una sofisticación operacional impresionante. El gobierno de Trump utilizó técnicas de decepción estratégica para que Irán creyera que el ataque no era inminente. Filtraron información falsa sobre el despliegue de aviones F-22 mientras preparaban otras bases de manera mucho más avanzada. Organizaron reuniones conjuntas entre Trump y Netanyahu sin hacerlas públicas, precisamente para evitar que Irán tomara la iniciativa. Y funcionó, en el sentido de que el ataque inicial sorprendió a la cúpula militar y política iraní. En el primer día de la guerra, Irán perdió a su líder supremo, Ali Khamenei, junto con varios de sus comandantes militares más importantes. Todo esto según fuentes abiertas y reportes confirmados. Eso es un hecho. Pero entonces llegó la respuesta de Irán, y aquí es donde la narrativa oficial del gobierno estadounidense empieza a desmoronarse. Irán lanzó cientos de drones y misiles balísticos contra Israel y contra bases militares estadounidenses en toda la región. Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, todas estas bases recibieron ataques. El líder supremo de Irán pudo haber caído, pero sus instituciones militares continuaron funcionando y continuaron atacando. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, encabezado por Ali Larijani, empezó a hacer afirmaciones específicas sobre el número de bajas estadounidenses. Dijo que más de 500 soldados americanos habían muerto en los primeros días de guerra, y mientras el Pentágono insistía en que solo habían muerto 6 soldados, los reportajes independientes ya revelaban una realidad mucho más oscura. Ahora bien, yo quiero ser honesto contigo sobre algo. La cifra de 220 soldados muertos en un solo día que Irán reclama no ha sido verificada de manera independiente. Irán es un actor en esta guerra y tiene todos los incentivos del mundo para inflar sus éxitos militares. Eso es lo que hacen los estados en guerra. Lo hace Irán, lo hace Israel y lo hace el gobierno de los Estados Unidos también. La diferencia es que cuando el gobierno de los Estados Unidos manipula sus cifras de bajas, hay periodistas como los de The Intercept que lo están documentando en tiempo real. Y lo que están encontrando es profundamente perturbador. El día en que entró en vigencia el alto el fuego entre los Estados Unidos e Irán, el 8 de abril de 2026, el recuento oficial total de muertos y heridos estadounidenses era de 385 personas. 4 días después, ese número había subido a 428, lo cual tiene sentido porque las heridas de guerra a veces tardan en manifestarse completamente. Pero entonces ocurrió algo que no tiene ninguna lógica honesta. El martes siguiente, el número de heridos en combate bajó de repente en 15 personas, sin explicación, sin comunicado, sin conferencia de prensa. Simplemente desaparecieron 15 soldados heridos de la lista oficial. Y cuando los periodistas preguntaron, el Pentágono se negó a responder. Eso, amigos míos, es la definición de un encubrimiento.
No estoy usando esa palabra a la ligera. Esa es exactamente la frase que usó un funcionario de defensa que habló con The Intercept, una de las publicaciones de investigación más rigurosas de los Estados Unidos. Y hay más. El mayor Surfly Davius, un oficial de comunicaciones de la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York, adscrito al cuartel general de la 42ª División de Infantería, murió el 6 de marzo de 2026 mientras estaba desplegado en el campamento Buerin, Kuwait, en apoyo a la operación Epic Fury. Ese es el nombre oficial que le dieron a esta guerra. El representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, lo reconoció en un servicio conmemorativo. El propio jefe del Estado Mayor Conjunto lo mencionó entre los caídos de la guerra y, sin embargo, el Pentágono lo excluyó de sus registros oficiales de bajas. Eso no es un error burocrático, eso es que un soldado americano que murió en esta guerra fue borrado de la historia oficial por razones políticas. Ese hombre tenía familia, tenía hijos, tenía padres, y el gobierno para el que murió lo eliminó de sus listas como si nunca hubiera existido. Permíteme ponerte esto en contexto histórico, porque eso es lo que me da claridad cuando analizo estas situaciones. Durante la guerra de Vietnam, el gobierno de los Estados Unidos también manipuló sistemáticamente las cifras de bajas durante años. El número oficial de muertos era siempre menor que el real, y las familias a menudo se enteraban de la muerte de sus seres queridos antes de que el gobierno hiciera ningún anuncio oficial. En Irak, después de la invasión de 2003, el Pentágono tardó en reconocer el síndrome de lesión cerebral traumática como una herida de combate legítima. Trump mismo, en su primer mandato, desestimó las lesiones cerebrales de soldados que sufrieron ataques de misiles iraníes como simples dolores de cabeza, sin importancia. Ahora mismo, en 2026, el ejército está buscando sensores para medir la sobrepresión de explosión, el efecto de las ondas de presión de las explosiones en el cerebro, porque resulta que cientos de soldados que operan sistemas interceptores de misiles están sufriendo daño cognitivo, y el ejército no tenía la tecnología para medirlo hasta ahora. Eso dice todo lo que necesitas saber sobre cómo este gobierno valora a sus propias tropas. Y mientras todo esto ocurre, quiero que pienses también en la dimensión económica de este conflicto, porque si crees que esto solo afecta a soldados en el Medio Oriente, estás equivocado. Esta guerra ha provocado la mayor disrupción en el suministro mundial de petróleo desde la crisis energética de los años 70. Irán cerró el estrecho de Hormuz. Israel e Irán atacaron instalaciones energéticas en toda la región. Los precios del petróleo se dispararon. Los mercados financieros entraron en volatilidad. El costo de la guerra para el ejército estadounidense fue estimado en $18.000 millones apenas al 19 de marzo, y el Pentágono ya había solicitado $200.000 millones adicionales al Congreso. Para los países árabes de la región, el costo fue estimado en más de $120.000 millones hacia finales de marzo. Irán evaluó el daño a su propia economía en al menos $300.000 millones, posiblemente hasta $1 billón. Y todo esto lo estamos pagando nosotros, los ciudadanos americanos, las familias que llenan el tanque de gasolina, las personas que pagan sus hipotecas y sus facturas de electricidad. La guerra en el Golfo Pérsico no se queda en el Golfo Pérsico. Ahora déjame hablarte del alto el fuego, porque eso también es una historia que merece ser contada con precisión. Pakistán actuó como mediador y logró un alto el fuego el 8 de abril de 2026, una tregua frágil. Y apenas días después, la Marina de los Estados Unidos confiscó un barco de carga iraní el 19 de abril, diciendo que estaba intentando evadir el bloqueo naval estadounidense. Irán respondió lanzando drones contra barcos de guerra americanos. El 21 de abril, el Pentágono anunció que soldados americanos habían abordado un petrolero sancionado en el Indo-Pacífico como parte de los esfuerzos para interrumpir el apoyo a Irán. Trump dijo que habían interceptado un regalo de China para Irán. Y el 25 de abril, Trump canceló el viaje de los negociadores americanos a Pakistán para las conversaciones con Irán porque Teherán no había respondido. Al mismo tiempo, ese mismo día, Trump dijo que el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca no iba a impedirle ganar la guerra en Irán. Eso ocurrió el 25 de abril, hace apenas 2 días. Fíjate en el patrón, un alto el fuego que se viola casi de inmediato, negociaciones que se paralizan,
Un presidente que habla de ganar mientras sus propios soldados están siendo borrados de los registros oficiales, un Pentágono que juega con números como si las vidas de los soldados fueran variables en una ecuación política. Esto no es gestión de crisis, esto es caos disfrazado de estrategia. Y volvamos a la pregunta central que debería estar en la mente de todo ciudadano americano ahora mismo. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos miente sobre el número de sus propios soldados muertos y heridos? La respuesta es, en realidad, bastante simple cuando la ves con claridad. Porque la verdad erosionaría el apoyo público a una guerra que, según las propias metas que Trump declaró, no ha logrado ninguno de sus objetivos principales. Trump dijo que quería la rendición incondicional de Irán, no la obtuvo. Dijo que quería tomar el petróleo de Irán, no lo tomó. Dijo que quería libertad para el pueblo de Irán. El régimen sigue en pie, aunque debilitado. Prometió destruir el programa nuclear iraní, y la OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, reportó que Irán almacenó uranio altamente enriquecido en una instalación subterránea que no fue dañada por los bombardeos americanos de 2025. O sea que el programa nuclear no está destruido, está escondido y está funcionando. Lo que estamos viendo aquí es el colapso de una narrativa. El gobierno dijo que esta guerra iba a ser rápida, quirúrgica y decisiva. Y en cambio, lo que tenemos es un Pentágono que borra soldados heridos de sus listas, un alto el fuego que se está deshaciendo, un programa nuclear iraní que sobrevivió y cifras de bajas que no cuadran. Mientras tanto, Ali Larijani sigue publicando en X, sigue haciendo afirmaciones sobre cientos de soldados americanos muertos y sigue diciendo que la historia continúa. Y nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, como personas que enviamos a nuestros hijos a servir en el ejército, tenemos el derecho fundamental de saber qué está pasando realmente. Porque al final del día, esto no es solo una historia geopolítica, no es solo un conflicto en el Medio Oriente que puedes ver en las noticias mientras comes la cena. Esto es una pregunta sobre el alma de la democracia americana. ¿Tiene el pueblo el derecho de saber cuántos de sus hijos han muerto en nombre de objetivos que el propio gobierno no puede definir claramente? ¿Tiene el pueblo el derecho de exigir transparencia a quienes administran el poder militar de esta nación? La respuesta tiene que ser sí. Y si no es sí, entonces tenemos un problema mucho más grande que cualquier misil iraní. Tenemos un gobierno que ha decidido que las vidas de los soldados americanos son un secreto de Estado.